Hermanos, hoy el Señor nos vuelve a hablar, y eso para nosotros se convierte en motivo de alegría, que Dios nos hable y que nos hable con claridad. Cuando uno le hace algún motivo a una persona, es posible que esa persona nos deje hablar. Entonces, no me volvió a hablar. O cuando alguien me hace un motivo, es posible también que yo no le vuelva a hablar. Con Dios no pasa así. Tú y yo le podemos hacer muchos motivos a Dios y Él no corta la comunicación porque está interesado por amor en nuestra relación. Por más que fallemos, Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando porque somos importantes para Él, porque nos ama y porque el gran interesado en esta relación, curiosamente, no somos nosotros, es Él. Nosotros los necesitados somos los menos interesados. El que no tiene necesidad es el más interesado, porque así es el amor. Porque así es que el amor. Entonces, hermanos, qué bueno saber que Dios nos vuelve a hablar en este domingo con claridad y que el tema que hoy quiere poner en nuestros corazones a partir de la palabra que hemos proclamado es el tema de la identidad en Cristo. Primero, ¿qué es identidad? Cuando nosotros estamos adolescentes nos dan una tarjeta de identidad. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un ser humano o de una comunidad o de una familia o de un grupo. Y estos rasgos hacen que la persona, la comunidad, la familia, el grupo sea distinto a todos los demás. Así que la identidad de cada uno de nosotros hace la diferencia. Segundo, todo ser humano tiene derecho a conocer su pasado para construir su identidad. Eso de quién soy está directamente ligado a eso de dónde vengo. Por eso, ni a usted ni a mí nos puede negar la historia. Y por eso es tan importante la memoria, porque el que no conoce su pasado, que es lo que dice por ahí, está condenado a repetir los mismos errores. Así que es muy importante conocer el pasado, de dónde vengo, para saber quién soy. Tercero, la identidad es tan importante que sin ella se distorsiona la personalidad, y distorsionada la personalidad
Por eso, si tú sabes quién eres, tienes una riqueza inmensa para conquistar lo que quieres. Si sabes quién eres, si no sabes quién eres, te falta esa riqueza para conquistar lo que deseas y estás más cerca del fracaso. Cuarto, ojo con esto, el mal distorsiona la identidad del ser humano. Y eso fue lo que pasó, según lo relata el libro del Génesis de manera alegórica, con el ser humano. El mal le enreda la identidad, según el relato, a la mujer y le dice: si desobedeces, es decir, si comes del fruto que te prohibieron comer, serás como ¿quién? Como Dios. Y ante esa oferta, la mujer se pierde. Y perdiéndose la mujer, se pierde el ser humano. Y lo que pierde es su identidad de hijos, de criaturas. De paso les digo, mis hermanos, hay que proteger constantemente la identidad de hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra mayor identidad? Que somos ¿qué? Hijos de Dios. En el embolate, el mal saca provecho y le hace creer a la mujer que si come del fruto será como Dios. En el embolate, la mujer pierde su identidad de criatura. Hermanos, cuando perdemos la identidad de criaturas, es porque nos asaltó la arrogancia. Y si nos asalta la arrogancia, se nos olvida quiénes somos y terminamos pretendiendo ser como quién. Y usted dice: padre, a mí eso nunca me ha pasado. ¿Qué no? Nos pasa todo el tiempo. Cuando queremos vivir sin Dios, es porque se nos olvidó ser hijos. ¿Qué le pasó al hijo menor, Lucas 15, de la parábola del Padre Misericordioso? Embolata su identidad de hijo y quiere vivir sin el Padre. Y cuando embolata la identidad de hijo y quiere vivir sin el Padre, está más cerca del fracaso. Por supuesto, se gasta toda la herencia y termina trabajando en una porquería, cuidando cerdos, deseoso de alimentarse de las algarrobas que le daban a los cerdos. ¿Por qué le pasa eso al hijo de la parábola del Padre Misericordioso? Porque embolató su identidad de hijo, porque se le olvidó ser hijo y creyó que valiéndose por sí mismo sería capaz. Hermanos, convenzámonos de eso. El que embolata su identidad de hijo está más cerca del ¿qué? Del fracaso. Ahora, a Jesús el mal también lo acecha, y lo acecha para
Y en Marcos capítulo 1 aparece el tema de las tentaciones. ¿Y cómo es que reta el mal a Jesús? ¿Ustedes se acuerdan? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras. Si eres hijo de Dios, lánzate del alero del templo. Si eres hijo de Dios, le está retando su identidad. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Que Jesús permanece incólume ante su identidad de Hijo. Y lo que está sucediendo en el Evangelio de hoy es exactamente lo mismo. Usted dirá, ¿y el Padre por qué le dio por hablar de esto? El Evangelio. ¿Qué hubo? Porque lo que está sucediendo es que Pedro, su gran amigo, está acechando la identidad mesiánica de Jesús. Porque Jesús les dice: listo, Pedro, en nombre de los 12 estás diciendo que yo soy el Mesías, y ahora te voy a decir de qué se trata mi mesianismo. Y cuando Jesús le dice de qué se trata el mesianismo, que es entrega, que es muerte, que es dolor y sufrimiento en cruz, ya a Pedro no le gusta y lo retira del grupo y le dice a Jesús: eso no puede pasarte a ti. Y Jesús, protegiendo siempre su identidad de hijo en obediencia, le dice a Pedro: apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Gloria al Señor por la claridad de la identidad de Jesús. Hermanos, queda claro que el mal le encanta y trabaja para borrarte la identidad. Queda eso muy claro. Y que si alguna cosa usted tiene que proteger es su identidad de hijo. ¿Para qué? Para que usted no termine viviendo como no es. Yo creo que casi todos conocemos esa historia de un aguilucho que un campesino encontró lastimado, un polluelo aguilucho, y fue y se lo llevó, lo tomó, se lo llevó para su casa. ¿Y saben dónde lo metió? Al gallinero. Y como era un polluelo lastimado, pues el aguilucho comenzó a vivir como una ¿qué? Como una gallina. ¿Usted se imagina una águila viviendo como una gallina? Es que eso le puede pasar a uno. Eso le puede pasar a usted y eso le puede pasar a mí si se nos olvida quiénes somos. Y él fue creciendo y aprendió a comer maíz. Inclusive aprendió a hacer como hacían las gallinas, como hace una gallina. Oiga, yo saco la misa con Steven, porque Steven es una persona que pone mucha atención, es un niño muy inteligente. Tú también sabes. Ojo pues. Y aprendió a ser como una gallina, a comer maíz como las gallinas. Y un día pasó por aquella finca o por aquel lugar un científico y vio que en el corral, pues nada más y nada menos, y le dijo al dueño del predio: ¿cómo es que usted tiene una águila viviendo con unas gallinas? No, es que él es gallina. No, es gallina. Préstemelo. Y se lo llevó, le preguntó dónde lo había cogido, de dónde lo había
y se lo llevó a aquel lugar. Y apenas este animal recordó, hizo memoria de dónde venía, entendió quién era y comenzó a volar. Cuidado que de pronto usted se le olvidó de dónde viene y está viviendo como una gallina. Cuidadito. Recuerde que usted es águila, recuerde que usted es hijo de Dios y no hay razones para comer maíz y para hacer palta. No hay razones. Y eso nos puede pasar. Miren, hermanos, al que se le olvida de dónde viene, termina actuando y siendo como no es. Y seguramente uno ve muchas personas en indigencia mental, en indigencia emocional, en indigencia afectiva, en indigencia física, en indigencia intelectual, porque se les olvidó de dónde vienen. Se les olvidó que son hijos de Dios. En consecuencia, no permita que lo traten distinto a eso de ser hijo de Dios. No actúe, no sea distinto a eso de hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Cuando bautizamos a un muchachito, la alegría más grande es cuando yo digo, después de rociar el agua sobre su cabeza, declaramos este niño hijo de Dios, que es el título más grande que tenemos nosotros los seres humanos, y no se nos puede olvidar esa identidad. Gloria a Dios por eso. Sexto, nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Qué es identidad en Cristo? Es una pregunta que lanzo para que cada uno la piense, pero por supuesto que la vamos a responder. ¿Qué significa identidad en Cristo? Que yo quiero aceptar a Jesús en mi vida y ser como Él, el modelo de hombre perfecto. Y aquí me detengo un momentico para decirles una cosa, hermanos. Una cosa es ser muy religioso y otra cosa es ser cristiano. ¿Quién cree? Es posible que seamos muy religiosos y que no le fallemos a las devociones religiosas, pero ahí no está el secreto. El secreto para nosotros no es ser muy religiosos. El secreto para nosotros es ser cristianos. Cristiano es aquel que tiene la identidad de Cristo. Cristiano es aquel que decide vivir a la manera de quién, de Cristo. Ese es el cuento. Porque digo que uno puede ser muy religioso y no ser nada de cristiano, porque es posible que uno asista a todos los actos devocionales, que tenga todos los sacramentos, los 7, que es posible. Yo conocí un sacerdote que se salió y después se casó. Yo le decía el hombre de los 7 sacramentos, porque además se ordenó, se retiró y después contrajo matrimonio. Uno puede tener los 7 sacramentos, uno puede asistir a todos los actos litúrgicos, uno puede asistir a todas las devociones, no
Cuando usted vaya a hablar, piense, ¿qué diría Cristo? Cuando usted vaya a actuar, piense, ¿qué haría Cristo? Cuando usted vaya a reaccionar, piense, ¿cómo reaccionaría Cristo? Cuando usted vaya a tomar una decisión, piense, ¿cómo decidiría Cristo? Cuando usted tenga que enfrentar un problema, piense, ¿cómo lo enfrentaría Cristo? Y de esa manera, nuestra vida se va configurando según la identidad de Cristo. Necesitamos tener la identidad de Cristo, porque Él es el Hijo del Padre Eterno, porque Él obedeció hasta las últimas consecuencias y porque su amor fue un amor sin límites. 7, termino. ¿Quién soy yo? ¿O quién puedo llegar a ser para Cristo? Esa es la única. Porque está bien, es importante que el Evangelio hoy Jesús pregunte, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunte a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero yo no sé si nos hemos preguntado alguna vez, ¿quiénes somos nosotros para Cristo? ¿Quiénes somos? ¿O quiénes podemos llegar a ser para Cristo? Y les cuento que la percepción que tiene Cristo de nosotros es extraordinaria. Por eso no hay ninguna razón para que usted tenga una mala percepción de sí mismo, porque infortunadamente a veces uno no tiene una buena percepción de sí y todo el tiempo se da látigo y todo el tiempo se cree lo peor y todo el tiempo está diciendo que no sirve para nada. Cuidado que las palabras son milagrosas, y si usted todo el tiempo está diciendo que es lo peor, que no sirve para nada, se le está olvidando quién es. Esas palabras no son suyas, esas palabras son del maligno, que lo único que pretenden es borrar su identidad de hijo de Dios. Y acuérdese que Dios todo lo que hace, lo hace bien, y no hay ninguna razón para que usted diga que es lo peor o que no sirve para nada. No se le olvide de dónde viene, no se le olvide que usted es hechura de las manos del Dios, Señor del cielo y la tierra, dueño del oro y la plata. Amén. Yo termino diciéndoles, ¿quiénes somos o quiénes podemos llegar a ser en Cristo? Seres libres, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Seres felices, 50 veces pronuncia Jesús en el Evangelio, bienaventurados, dichosos, felices. Seres pacíficos, el resucitado se le aparece a sus discípulos y les dice, les traigo la paz, luz y sal, luz que ilumina y sal que le da sabor al mundo. Discípulos, seguidores, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Amigos, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos. Vencedores, en Cristo somos más que vencedores.
pescador, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres, servidores, el que quiera ser el primero, que se haga servidor de sus hermanos, santos, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, hijos de Dios, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hijos de Dios. Dadores, dad y se os dará, os verterán una medida rebosada, colmada y remecida. Ovejas, yo soy el buen pastor, vosotros sois mis ovejas, las ovejas escuchan la voz del pastor. Serpientes y palomas, dice la palabra